Hola, hola, mi nombre es Mayra Borbón. Voy a estar haciendo una emisión con lenguaje de luz pensando en el centro del país. Y el tema es cuando estabas herido, así es lo que parece ser. Entonces todo te asiste a soltar, liberar, independizar heridas del pasado y esa conectividad con el colectivo respecto al país. Al final de la grabación del lenguaje de luz voy a traducir un poco lo que percibí, pero en general te ayuda a ti a estar mejor y ayuda al país que tú estés mejor. Ikiraraina María Toro Corosiano y Mararairi y Canamasayare irara Marasara Toro ire tere yara Mara Coro yara Mara tere Ikiana Marara Taramaria Koiro Moro Soro Kuru Irarai Taramarakai Ikanamai Seremete Kua Kanamarara Itenemeretie Kororiete Okoroira Mara Kere Meresoi Ikianamasoro Toro Ikene Mekeina Mara Itanamakora Ikere Mekere Kere Konasia Konatia Kora Marara Itere Mia Koina Mati Iraria Namara Kara Irekeiro moro toro kura mara kara kara kara. Irekeine mere ki toro iriara mara sere mere tere mere kere mere retere tiri. Ikana masia toiro moro koromo kuanai matare. Ikenei kuna masaya riara era matia koino mosi. Ireki namati koroitene merere. Ikaramarasaya rete te mere ire kire mire kere kiono moro toro koro sianai ukarai karai marai rete ire mere koro irarai ramara irarai korore tere mekia nai samai koro inamasi ikarai ramararara kiano no moroso irarai tamarai kuna masai ikene metia tai toi koroi kia nanana Ianai kororororo ira masa koro tere mere seyere kia nanana ikene itono mo ia karaka kororo itene me ia kana se mere kere tere ia kanana ia taina marasaya ia taina marakia koino morosoyo sia tana makuro sororoi ikana masire roi tana makia noi koroi Ikanai namati totore mere ire mere ire mere ire koro iramati. Ikanamasiya nai matine ne meri kiris ne mere tono inama koro rara. Ire te mere iraro ikaramasiya nai kono inamai tene menene ne. Ikanamara karakia koino moitere mere se re mere ire re mere iri. Ikana masaya, ikanai mari tiara kara, ikanai mari tiare re, ikanai arasani, ina maite ne menekia noi marai, ina marasai nanai nene, ikanai mari tiaro koro re ramai sikoro ira tai namasi. Iratai ramai rarai koro ire te mere ire ke ia tana makoro. Ia taina makia koi karamai arai. Iarai koro roro ire mere ikanai masari. Ikanai nai marasi aroi maraiti. Ikanai nanai ne mere ira roi tonoi koroi marai kere tere mere re. Ira somarasara kia roira itara kururo itanai mara karara ikanai masai re me te mere ire koroi mere koroi tanai marai ikanai marasi ne me te korosiri ikanai marai roroiro ira ra marai ara tia noino moti ikanai maraiti ikanai maraiti hay quien te vea, dice, hay quien te vea. Y carairía roi marararara, y carairo morosia noi matayara cara. Y sene mere creía roi mararoro te mere ire kina maira kororo ire mere tiri korosiri koroira raitanai.
I kenemo koro si harai tara koro sere koro re. I rarai ma rara koro roria rara mahiro koro re roro mori. I rakai roro ria roira ma tiria soina ma koro ria roro. I rarai koro sira mai to koro mi ria romarak. I raroi karami. I raroi taramarai koro saramara. I tire me toro mara tere re me to tiri. I karai ro more ria roira marara. Koro ria roira marara. Ria koro moi ria ro ria toira marara. I karoi ro ria toira marara. I krei tere. I karai ra mararia roi marara. I rarai koro risa yara karasa i rite me. I karai ra mai tia koro roi re me re te re me re ria roi. Ramarira ramarara. I karai ra mai re. I karai ra mai ria koro soyoro motoyo kononia noi. Namarai tu te kuya namakai. Kuya namari tiarumara. Kuroroi koromotia koinama. Inanaki. Inanai kono mukonoi ni kanai na mai de rita te tere mere ira roi rama korora sa. Itanai marai karai rarai. Itamai koroi ria ro mara siria koira marara. Itere mere ira toira mara. Ikiria roi rara. Ikerere mere te romoro kira rora romarai korore re koroi ramarara koroi te mere kere mere ria roi. Ikere romoisi. Ikere ramai roroi. Ikarai ramai koroi re. Tere mere koroi. Kere re mira oi tatai kanai. Y aquí viene como una respuesta colectiva de muchos mexicanos en su espíritu. Kunamai koromoto, itanai kanako no nama koroi tenemere korosia no motore, tinemei tomoite, tomoi kura mara karako, kinemeise, remeise ire tonamarete, inemei kororia romoto, tia no marasa, ikono inemeria koinana, itenei kono mororo, itekei nenene kono nia toinomoro, tina matere mere korosi, no tonia noi koro, nia konana nene, nia noi kono monoti nei, ukunui nanana mararia rokoroto, irarai kono mononia noi, nikereite, kono nia noi no morosi kororoi re tene meri kerere, o kono noni tene ne mere chioroi koroto roro, kerere mina mato tori kuranai nana, ine meite kororo. Inanai korori aroi rama korosi. Irere korosi konoi ne mere kira koirara. Itanai mi. Itatei toro kororo. Itere moro sia koinana. Inene me. Inene kurori na masoro. Ine me koro minanai. Ninanai no moro tiri aroi rama hesi. Ikene no monoria. Irere korori arorara. Le metete toro koroso soro morokia noino. Itere konomina nai no noi nina nano morara korosa namanata na tene meni. Kianano miri ritararo rosi. Kina mai toroi tena. Kina nai tomoi tera. Kina nai tomoi tera. Kina nai tomoi tera. Este es un saludo, una
un rendirse del alma desde las 4 direcciones del viento, a reconocer el camino del país o su tránsito por el tiempo y su dolor. Por eso se repitió 4 veces. Kinanai no morotoro tia koinamare, kerereri atoitoromo koinosori, kirarai tai koinomoiko. Kinana miritere toroitere, eikiana mono sia kororo, tini amai koroso, tini amai koroso, koroi teteine mi korori, kononina mai, kononina mai. Bien, voy a procurar describir un poco lo que vi y el significado. No es necesario que lo escuchen para obtener el beneficio, pero es como una calibración colectiva del país, nuestra memoria colectiva y nuestra posición, y cómo esto nutre y fortalece la vida, la sangre, el corazón y nuestra conciencia. Primero, al principio de la transmisión, observaba a una mujer recostada a lo largo del país, como si fuese la entidad México, a todo lo largo del país recostada, con su cabeza en el norte, sus pies en el sur. Sus pies alcanzaban mucho más hacia el sur, o era más grande. En el centro del país percibía su vientre y sabía que estaba herida del lado izquierdo, de una herida como de daga, y el lenguaje era dulce, era como: te estoy viendo, te siento, y aunque estés herida te amo, reconozco y veo tu herida. Y ese reconocimiento es personal, particular, colectivo, propio y ajeno. Es la omnipresencia del observador en ese colectivo. Y se veía o se sentía que a pesar de esa herida había parido muchos hijos y no tenía fuerza para levantarse o para sentarse, y era tratada con amor porque algunos pocos estaban viendo su herida. Esto continuó como: te veo, te estoy viendo, te amo, y era algo omnipresente, es decir, ella misma se estaba viendo, se estaba sintiendo, estaba hablando, estaba emitiendo los vocablos, y a la vez era el sentimiento propio de la herida. Es difícil de describir, es como pues un colectivo hablando, reconociéndose y levantándose poco a poco, pero siendo todo al mismo tiempo. La voz, el lenguaje de luz o el espíritu y la entidad que está recibiendo, que en este caso es México. Es como un dar y recibir continuo, perpetuo, consciente, a través del lenguaje. Y se fue reponiendo. Después se sentía mucha agua y mucha sangre alrededor. Y se fue reponiendo, se fue limpiando, y se veía primero reparada la herida en el vientre, a lo largo como una gran cesárea, no la de la izquierda, y luego también sus piernas vendadas, los brazos vendados, y cada vez iban compareciendo alrededor en un gran círculo más y más personas con conciencia. O sea, era como si se sumaban a esta voz, el te veo, te reconozco tu dolor, y también como si fueran los hijos ya crecidos que vienen. La proporción de los que venían eran en tamaño humano, y el cuerpo era muy grande, que era el tamaño de México.
Y poco a poco se fue sentando y alegrando de reponerse. Y ahí es donde la voz se endulzaba y ya estaba como sentada, recargada. Y como continuó esto, después estaba ataviada en negro con flores y se sentía aún muy latente la herida de daga al lado izquierdo, pero aún así es como si se levantase y saludaba a todos los que comparecían. Y esto es como la esencia del mexicano, que no importa cuál sea su condición, siempre está dispuesto a ayudar, a amar, a ser servicial. Y esto también representaba cuando era la mujer pariendo. Estoy herida, pero de todos modos doy vida, ¿no? Sigo herida, pero sigo dando vida. Y así, en ese reconocer de la herida, del dolor, se fue levantando. Y, y hacía como pequeños bailecitos y con su falda acariciaba alrededor a todos aquellos que habían llegado. Y el aroma y el reconocimiento era como el sanar de una nación o de una madre. Y aquellos que algunos estaban en posición pero no estaban despiertos o conscientes, otros estaban en posición haciendo, ¿no? Cuando recién empezó a sanarse, había tres hombres o mujeres medicina que yo entendía que estos eran ancestrales, o sea, ellos han venido haciendo esa sanación desde hace mucho tiempo, pero no había quien compareciera. Y hoy en este tiempo hay quien comparezca. Entonces todo se vuelve a un tiempo y se fortalece. Después la herida de la izquierda mejoró y luego se sentó como a observar a todos los que habían venido ya después de que habían sido saludados o amados. Y entonces vino la respuesta del colectivo. Y la respuesta del colectivo decía: nos fuimos, nos dieron la vida y nos fuimos distraídos sin volver atrás. No nos dimos cuenta de tu dolor, de tu herida, de tu necesidad. No entendimos tu grandeza. Fuimos pequeños y nos distrajimos. Y esto también lo decía por todos los que no están, pero no en juicio, en amor. Y decía: pero hoy volteamos y te vemos y te amamos y vemos tu dolor y lo reconocemos y nos sanamos junto contigo. Amamos tu dolor y honramos la sangre derramada, el agua derramada. Y se iban como fortaleciendo este colectivo alrededor. El tema era como reconocer, nos hemos ido, y también era amar a todos los que se fueron y todos los que estaban lejos como nación. También en la primera parte decía: no importa si estás lejos, presente, consciente o inconsciente, te doy vida y te sigo amando, ¿no? Porque es la nación. Y luego la nación y la presencia, ¿no? La conciencia, la energía. Y de regreso era igual. Si estoy lejos, estoy fuera o no estoy presente, pero te tengo presente, no estoy consciente. No es como la totalidad del territorio, pero se habían sumado. Si antes en la historia habían sido pocos los entendidos que podían darle algo de sanidad al país en términos de energía o de medicina, o quien atendía la conciencia colectiva o la herida de la conciencia colectiva, ahora se estaba sumando un colectivo. Y entiendo que son aquellos que necesitan reparar también. También decía: solo volteamos cuando nos duele nuestro cuerpo, solo volteamos cuando tenemos una pérdida, solo nos hacemos conscientes de tu dolor cuando a nosotros nos duele. Y el dolor venía a través de la sangre del corazón, es decir, cuando perdemos una vida o cuando se afecta nuestro cuerpo. Pero eso lo reconocía el colectivo y entonces se emparejaba la energía entre
la nación y los individuos, y se fortalecía, y de estar tirada completamente al piso, llegó a estar de pie, a saludar y a interactuar con su descendencia, ¿no? Con sus hijos. Es como una alineación masiva entre la madre y los hijos de nación, ¿no? Cuando saludaba, cuando con su falda daba vuelta y acariciaba, yo podía ver que eran sectores, que a los primeros que saludó, o que me fue muy claro, fue a los artistas, al arte, al sector del arte, de la industria, del servicio, del turismo. O sea, se fue como gremio por gremio, y se sentía como que si fuera un reloj avanzando. Ya más adelante no vi los detalles. A los pescadores, o sea, a todo, vi muchas sectores. Después ya no vi los detalles, pero se completó todo el círculo. Como un reloj, o como porque las personas venían a acercarse y hacían un círculo como alrededor de donde estaba sentada, que primordialmente fue como todo el centro del país, donde yo tenía tiempo percibiendo como si ahí ese hundimiento estaba lleno de sangre y de agua de dolor, ¿no? Que teníamos que reconocer y transmutar como mexicanos. Cosa que ya estamos haciendo. Esto que estoy haciendo en el lenguaje es como un reconocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Para salud y potencia de la nación y de sus individuos. Es también una manera de salirse del colectivo, y en lugar del colectivo que está preocupado, que está enojado, que está percibiendo cambios y quizás está enojado, rebelde o con miedo. Entonces es una manera de hacer un levantar de la energía, ¿no? De expandir la conciencia y amar el dolor, observarlo, y así es como se va sanando. Bueno, entonces decía de estar totalmente tirada al piso y aún así estar como pariendo, produciendo vida. Se quedó sentada, ataviada, abajo de sus vestidos, cuidada, ¿no? Como cuidada en términos de sus heridas. Y sí hay más que hacer, porque se siente la herida de la parte media del lado izquierdo, pero ya lo haremos en otra emisión. Entonces todo esto que escuchas, ¿no? Que es un mover como del país, es mover energía, observar el mover de la energía de una nación, de un país, cómo te puede servir a ti. Ahora voy a ahondar un poquito en eso. Si tú escuchaste y has llegado hasta aquí, lo primero que puedo decirte es que quizás en el pasado habías tenido dones, habilidades, cualidades, conocimientos que no considerabas valiosos, o que quizás en su momento fueron juzgados, tachados, opacados como inútiles, malignos o no productivos para ti o para tu clan, como si algo te quisiera moldear o aplastar. Y eso es la condición en la que la nación también se encontraba, en conciencia y en operatividad, ¿no? Como hay cosas de ti que no son buenas o productivas hacia afuera, por ejemplo, a nivel de nación o de colectivo, el narcotráfico, la violencia, la corrupción, ¿no? Esas cosas se juzgan como que algo falta o algo no está bien, pero primero hay que reconocer el dolor para que eso pueda soltarse y salir. Y quizás entre esos valores se nos olvida percibir que también hay unidad, que hay lealtad, que hay honor, no importa a qué grupo pertenezcas. Y por ejemplo, esa es una cualidad, ¿no? Rescatable. Esto lo puedo leer porque yo he hecho este lenguaje de luz muchos años,
pero me sentía juzgada u oprimida y no lo sacaba a la luz, es decir, lo usaba o lo escuchaba en mi interior, pero no me brindaba a correr el proceso y entender lo que estaba diciendo o lo que hacía en mí o lo que hacían los demás. Entonces implica reconocerse, valorarse, levantarse y ejercerlo. Es el mismo proceso de esta mujer herida. Entonces, todos hemos estado heridos alguna vez por alguna razón, y siendo parte del colectivo de México, pues todos nos hemos sentido así, desvalorizados en algún área de la vida, aún y a pesar de tener cualidades, habilidades muy específicas, muy potentes, muy diferentes cada uno. Entonces, si tú escuchaste, llegaste aquí, vas a empezar a reconocer esas cualidades, o ya lo estás haciendo y estás fortaleciendo también tu vida, tu persona, tu colectivo, tu clan, tu familia y a tu país, donde sea que estés. Entonces esto es como un levantarse de estar muy enfermo, no enfermo, más bien herido y sin fuerza, pero aún así producir vida, aún así sacar adelante a la familia, aún así trabajar, aún así ir hacia adelante, ¿no? Sin fuerza, sin movilidad, pero se hace. Entonces, aquel que escucha en lo individual estará o está fortaleciéndose, reconociendo sus habilidades, su valor, soltando las heridas, reconociendo que se derramó sangre en el camino, sangre de esfuerzo y también de muerte, ¿no? De abortos, de pérdidas de personas ya crecidas, de pérdidas de hijos, de esposos, de familia, ¿no? En ese caminar, o sea, es como he estado muy herido, pero ahora reconozco mi capacidad, mi fuerza, me levanto y me integro, ¿no? Me levanto, me integro y doy a aquellos a los que ya di vida, y a la inversa, todos los que hemos recibido vida, le decimos, ahora te vemos, te reconocemos tal como eres, ¿no? Tal como eres, colectivo México, ¿no? A pesar de que se ha derramado sangre en el interior del país y en todo el país, ¿no? Pero es como que el centro estaba muy marcado por eso, como si fuera el vientre, pues el vientre herido. Porque esto viene no solamente de nuestra civilización, sino de civilizaciones más antiguas en ese lugar. Entonces, el reconocer eso le permite sanarse, fortalecerse a nivel colectivo, la que da vida y el que recibe vida. O sea, fue un emparejar de energía, el dar y el recibir. Y pues el atavío. Entonces, para el individuo será un levantarse, reconocer sus habilidades, sentirse mejor, sentirse con más fuerza, sentir la fuerza de la nación, de la madre, del colectivo, de los que son iguales a mí y de los que están en autoridad. Y en términos físicos puede ayudarte a mejorar situaciones de sangre, enfermedades que tengan que ver con la sangre, y con el corazón, con depresión, con tristeza, con falta de fuerzas para ir hacia la vida. O sea, va a ayudar o a incrementar la energía en los 4 cuadrantes o en los 4 cuerpos, en la parte energética, en nuestra percepción de cómo somos México, mexicanos, y cómo pensamos de nosotros mismos, cómo sentimos de nosotros mismos y nuestro cuerpo. Eso es lo que está asistiendo o ayudando. Si quieres volver a escucharlo, no necesitas escuchar toda la explicación, e incluso tampoco necesitas escuchar la explicación para recibir el beneficio, porque además de ser una descripción de lo que está ocurriendo, como tomar una fotografía, una radiografía que ya está ocurriendo,
Es nada más que los códigos, lo que se está hablando, activa y tú vas recibiendo, ¿no? Es como un asunto del espíritu, del alma, que reconoce y recibe. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, tengo 2 videos que hablan de una masacre, creo que fue en Texas hace algunos años, y también estaba conectado este derramar de sangre al centro del país, porque el chico que perpetró y bastantes de los niños que murieron en ese entonces eran de descendencia mexicana. Entonces esto es como una respuesta, es como va avanzando la energía, pues es como una respuesta o se conecta en esta visión de hay una respuesta para sanar a un evento que parece, ese evento en sí mismo en los 2 videos describe cómo se van sanando, pero es como si esto fuera también una respuesta o una ampliación de esa frecuencia para seguir sanando, por si quieren checarlos. Muchas gracias.